semana. Se convierte esto en un centro comercial. Seguro que muchos viajeros también lo agradecen y pican algo en algún expositor. Gracias, Yolanda. Nos vamos rápidamente hasta otro lugar en Zaragoza, en directo, porque la Plaza del Pilar recibe este fin de semana la caravana de los Conguitos, David. La Conguitos Caravan Tour, que dirían aquellos. Fíjate, estamos viendo los Conguitos. ¿Quién no sabe qué son los Conguitos? Pues todo el mundo, porque la verdad es que es un aperitivo muy dulce, muy rico, y muchos hemos comido Conguitos pues sin parar, incluso a lo mejor excesivamente. Fernando, tenemos aquí la Caravan Conguitos Tour. Explícame qué es esto, porque veo aquí a estos chicos que tienen pinta de músicos, ¿no? Diría yo. Sí, esto es una iniciativa muy bonita que surge de aquí, de tierras aragonesas, de la marca Conguitos, en concreto de La Casa, y estamos buscando un grupo emergente que triunfe en el mundo de la música, apoyados por Conguitos. Cumplen 50 años, con motivo de este 50 aniversario. Han hecho un paquete conmemorativo, ¿no? Con Tony Aguilar, uno de los famosos locutores de 40 Principales, que mañana va a estar aquí en la Plaza del Pilar a partir de las 6 de la tarde, y aquí tenemos tres de los mejores grupos que han llegado hasta esta semifinal de Zaragoza, David, y que yo creo que lo mejor es que te cuenten ellos cómo han llegado hasta aquí. Han subido su maqueta a la web de conguitos.com. Se están comiendo conguitos de colores también. Ya veo que algo novedoso este año. No evita la tentación. Y han traído sus fans, fíjate tú. Fíjate, con club de fans detrás y todo, incorporado, sí. Y eso que todavía no tienen ensayos, mañana vas a tener los ensayos. El acto en sí va a tener lugar mañana a partir de las 6 aquí en el escenario, en la Plaza del Pilar. La gente se puede acercar porque va a haber regalos, va a haber música. Por supuesto, mañana tenemos miles de conguitos, todo gratuito, concierto de Centric, Tony Aguilar presentando y pinchando, DJs de los 40 Principales, grupos de baile también de Zaragoza. Estos tres grupos, estas tres bandas que van a dejar lo mejor de la música aragonesa para que, ojalá, que uno de los tres grupos pueda estar en la gran final de Madrid. En Madrid, el 5 de noviembre, ¿no? 5 de noviembre. Bueno, vamos a preguntar a los chicos, porque hablábamos de Centric, que va a estar mañana actuando. Ellos han hecho su propia versión de la canción de Conguitos, pero en vuestro lugar, por ejemplo, Wirehouse, también habéis hecho una versión de esta canción, ¿no? Sí, hemos hecho una versión a nuestro estilo. Lo único que nosotros componemos en inglés y esto es en español. O sea que es un poco cambio de estilo también. ¿Ha sido difícil? Ha ido saliendo sola. Bueno. No sé. Tenemos también por aquí a Polizón, que también ha hecho su propia versión de Conguitos, pero además también vas a cantar otra canción, ¿no? Durante la tarde de mañana. Claro, haremos la versión de Conguitos, una versión conocida, y luego la canción del concurso Ponte Guapa, que es con la que gracias a Graya hemos conseguido estar aquí. Bueno, sí. y aquí tenemos a Capitán, que ya están motivados comiendo conguitos para mañana, y yo no sé si Capitán recordará esa canción de los conguitos, supongo que sí, porque habéis hecho una versión, ¿no? Vamos a ver si pueden ellos empezar el estribillo y tú, Alba, en el plató lo terminas, ¿vale? ¿Cómo era esa canción? A ver. No, por favor. Y dos de chocolate con cuerpo de cacahuete. Yo es que yo no me sé más. Alba, cántala conmigo, venga, somos los... Tú la cantas mejor, David, no me hagas esto. Bueno, esa propia versión que han hecho ahora, invitando para mañana a las 6 de la tarde. Enhorabuena por estar aquí, que nos consigan representar perfectamente en la final de Madrid, y mucha suerte para los tres grupos. Y oye, a comer conguitos, ¿no, Fernando? Claro que sí, todos a comer conguitos. Mañana estáis invitados, concierto gratuito de Centric, estas tres bandas, toda esta juventud de Zaragoza, Tony Aguilar, los 40 Principales, los Conguitos, Aragón Televisión, y todo el mundo invitado a las 6 de la tarde en la Plaza del Pilar. Venga, seguir cantando. ¿Cómo era la canción? Pues ahí queda esa cita para mañana, conguitos y música en la Plaza del Pilar. Seguimos con música, aunque con otra música diferente. Nos vamos hasta Casetas, donde tiene lugar por sus calles una gran ronda jotera, Jennifer. Así es, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo a todos los espectadores de Aragón en Abierto. Y esto es lo que estás viendo, estamos ya preparados para salir en ronda por las calles de Casetas. Lo que pasa que les hemos pedido, por favor, a todo este gran grupo